Marian Rojas Estapel. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Parte 6. La depresión. La depresión es la enfermedad de nuestro tiempo. Realmente resulta más correcto hablar de depresiones en plural, ya que existen múltiples tipos que pueden llegar a aflorar en la realidad clínica. Las depresiones constituyen en la actualidad una de las grandes epidemias de la sociedad moderna. En España existen en torno a los 2,5 millones de personas que la padecen. Es una enfermedad y como tal tiene unas causas, unos síntomas, un pronóstico, un tratamiento y, en algunos casos, una posible prevención. Existen dos tipos, las depresiones endógenas y las exógenas. Entre ellas cabe un espectro intermedio, las formas mixtas. Por otra parte, existen depresiones reactivas, que son debidas a motivos de la vida misma. Hoy en día se cree que todo ello está más entremezclado de lo que se suponía hace unos años. Existen varios circuitos neuronales implicados en la depresión. Los más estudiados son los monoaminérgicos, serotonina, dopamina y noradrenalina. Pero no está demostrado que ninguno de estos circuitos posea una degeneración o difusión clara responsable de la sintomatología, como sucede en la enfermedad de Alzheimer, Parkinson u otras enfermedades neurológicas. Algunos postulan hoy que la hipótesis neurobiológica de la depresión tiene relación con la neuroplasticidad de los circuitos encargados de las funciones emocionales y cognitivas. Es decir, hablaríamos más de un trastorno en los circuitos que en los propios transmisores en sí. La depresión es la enfermedad de la tristeza. En ella pueden converger una infinidad de síntomas negativos: pena, abatimiento, apatía, desgana, desilusión, falta de ganas de vivir, abulia y anergia. Falta de energía para realizar cualquier actividad. Ideación suicida, problemas de sueño y de atención y concentración. La depresión deja sin energía, sin ganas de hacer nada. Sus síntomas son muy variados y oscilan entre lo físico, dolores de cabeza o presión precordial o molestias difusas desparramadas por toda la geografía corporal, psicológicos, los más importantes el bajón anímico, aunque también es frecuente la falta de visión de futuro, ya que todo se vuelve negativo, ajedrezado por sentimientos de culpa, de conducta, paralización y bloqueo del comportamiento, aislamiento cognitivos, fallos de concentración y memoria, ideas y pensamientos sombríos que deforman la percepción de la realidad en nuestra contra y sociales. También se les llama asertivos, que desdibujan y pierden las habilidades sociales y el trato y la comunicación interpersonal se tornan torpes y distantes. La sintomatología de la depresión puede ser en muchas ocasiones inespecífica y manifestarse en forma de trastornos somáticos. Según algunos estudios, en torno al 60% del motivo primario de consulta puede ser por estas causas físicas. El que no ha tenido una auténtica depresión clínica no sabe lo que es la tristeza. El sufrimiento de la depresión puede llegar a ser tan profundo que solo se vea como salida de ese túnel el suicidio. Nadie está a salvo de padecer una depresión. Es cierto que existen factores de riesgo familiares, genéticos, socioeconómicos, pero las consultas están llenas de personas de todo tipo que atraviesan el túnel oscuro de la depresión. Escritores, deportistas, músicos, actrices, cantantes, políticos, grandes empresarios y hombres de éxito. Muchos han reconocido haber sufrido depresión o haber estado en tratamiento. Personajes que han sufrido depresión: Vincent Van Gogh, genio de la pintura, fue ingresado en un hospital psiquiátrico. Desgraciadamente para él y para la historia del arte, empeoró hasta el punto de suicidarse. El pintor holandés del pelo rojo y la oreja mutilada sentía que su tormentosa vida carecía de sentido. Profesionalmente se consideraba un fracaso y de hecho tan solo vendió un cuadro en la vida. Acabó dejándose llevar. Sus últimas palabras fueron: la tristeza durará para siempre. Miguel Ángel Buonarroti. En el caso del, en opinión de muchos, mejor escultor de la historia,
Su depresión se origina por lo que hoy denominaríamos un trastorno dismórfico corporal, es decir, la obsesión por una zona del cuerpo que nos desagrada. Cuentan que Miguel Ángel tenía un aspecto no muy favorecido, caracterizado por una nariz desfigurada, por una agresión de uno de sus muchos envidiosos enemigos, Pietro Torrigiano, escultor de gran temperamento. Este colaboraba en la corte de Lorenzo de Medici, quien tenía gran admiración por Miguel Ángel. Un día, en un ataque de celos o de envidia, le rompió la nariz. Esto provocó en Miguel Ángel un trauma por el cual se aisló y evitó la compañía durante muchos años. Su buen amigo, el poeta Poliziano, fue un excelente apoyo terapéutico para esa etapa de su vida. Ernest Hemingway sufrió una depresión grave al final de su vida, sentía una profunda tristeza y desilusión. Para intentar curarla recibió varias sesiones de electrochoque, tratamiento entonces poco desarrollado y rudimentario, lo que provocaba efectos graves y perjudiciales en los pacientes. Ernest perdió la memoria y su cognición se vio profundamente afectada. Cuando recibió el premio Nobel en el año 1954 por toda su carrera, sus palabras fueron: escribir al mejor nivel conlleva una vida solitaria. Las organizaciones para escritores son un paliativo para la sociedad del escritor, pero dudo que mejoren sus escritos. Su padre se había suicidado en 1928. Al enterarse, sus palabras fueron: probablemente voy a ir de la misma manera. Efectivamente, unos años más tarde, en 1961, cumplió su profecía. Las depresiones en los niños traducen un comportamiento y sintomatología diferente. Se externalizan y muestran a través de su conducta. El niño de 10 a 12 años no posee todavía un vocabulario afectivo suficiente rico y no sabe expresar verbalmente lo que siente. Es por ello que para descubrir una posible depresión en niños debemos estar atentos e interpretar con acierto sus cambios de conducta. Deja de jugar, habla poco, está ensimismado, se aburre, llora con frecuencia, no se concentra, cae en el fracaso escolar. Los padres deben ser capaces de bucear en esos niños apagados que flotan a la deriva, pierden la ilusión o cambian su forma de ser. Hoy, afortunadamente, contamos con mejorías ostensibles en el tratamiento de la depresión a todos los niveles. Es cierto que los avances no ocurren tan rápido como se desearía y que todos conocemos o hemos oído hablar de alguien que lleva toda la vida medicado. Atajar los síntomas desde el principio y encontrar el tratamiento adecuado favorecen la probabilidad de curación. Muchas depresiones provienen de estados de ansiedad permanentes. Esto lo desarrollaré a continuación y por tanto el tratamiento debe ir orientado a trabajar las bases del cuadro anímico, la gestión del estrés y las emociones y el trasfondo de personalidad. Un ejemplo para la terapia en consulta, tiendo a trabajar en forma de esquema. Intento de forma sencilla dibujar un modelo de la personalidad del paciente plasmado su forma de ser, su gestión del estrés y sus síntomas psicológicos para que esa persona entienda lo que le sucede y pueda trabajar sobre ello. Damos un ejemplo. El caso de Alejandra. Alejandra acude a la consulta por depresión, ataques de pánico y migrañas recurrentes. Lleva 5 años en tratamiento farmacológico con periodos de mejoría que duran pocas semanas. Al analizar su personalidad a fondo, encontramos una mujer con rasgos de personalidad evitativos, timidez exagerada, que tiende a darle muchas vueltas a las cosas y con gran hipersensibilidad. Estudiamos lo que para ella significan sus momentos de estrés, la relación con otros, trabajar de cara al público, ver a su expareja con quien tiene una relación complicada y por otra parte la llegada del final del mes debido a que siempre llega con problemas económicos. En este caso no se trata únicamente de dar una medicación para la tristeza o los ataques de pánico, sino en trabajar en la causa, personalidad evitativa, en la gestión del estrés. Para esta persona trabajar con público y los actos sociales son un factor de tensión importante. En los síntomas de ansiedad que percibe, manejo de esta con conocimiento y técnicas de relación, y luego la depresión, si precisa medicación, que a veces no es necesario. En mi experiencia en consulta, trabajando con este formato, el paciente entiende mucho mejor lo que le sucede y sabe exactamente cómo está trabajando su interior y qué diana terapéutica posee la medicación administrada. Alejandra, tímida, le da muchas vueltas a todo, muy sensible. Estrés, empeora, bloqueo, pensamientos obsesivos en bucle, máxima vulnerabilidad. Actos sociales, ver ex marido, temas económicos. Síntomas físicos, migrañas, síntomas psicológicos, depresión y ataques de pánico. El perdón es un acto de amor, es una actitud superior ante los demás y ante la vida. Perdonar es dar un bien tras recibir un daño. Es una forma especial de entrega y eleva al ser humano.
No soy ingenua, no ignoro la dificultad de perdonar determinadas conductas. No es lo mismo excusar tras ser herido de forma insignificante por hacerlo tras sufrir de forma importante y realmente dañina. El desprecio, la agresión injustificada, la humillación, la traición, la infidelidad marital o la crítica contumaz pueden generar niveles de sufrimiento totales que resulte muy difícil, por no decir casi imposible, su superación. En Camboya escuché la historia más aterradora y escalofriante de mi vida. Anotaba en libretas lo que llegaban a mis oídos y en alguna ocasión, al releerlas, he acabado con lágrimas en los ojos. Quería ayudar a aquellas niñas prostituidas que habían padecido cruelmente, pero no sabía cómo encontrar una salida a su sufrimiento. Desde siempre he pensado que los psiquiatras y psicólogos ayudamos a la gente que sufre, herida o bloqueada, a encontrar una salida, pero en Camboya no sabía desde dónde articular la terapia. Un día conocí a May, ella me dio una solución. Conocí a May en un día plomizo y caluroso de agosto. Somali me había hablado de una casa en los montes de Camboya que albergaba un centro para chicas muy jóvenes. Al llegar al centro, lo que observé se quedó plasmado en mi retina. Las niñas vestían igual para no marcar diferencias. Una camisa y pantalón de tipo floral hawaiano. Somali se dirigía a ella sentándose en el centro de las estancias. Había llegado su mamá y las niñas acudieron raudas a abrazarla. En algunas miradas se percibía una tristeza profunda, ojos perdidos en un pasado doloroso y cruel. Las más pequeñas, de 5 o 6 años, revoloteaban y bailaban alrededor de ella. Otras, sentadas en las esquinas, se mantenían inmóviles. Somali, con su voz dulce, comenzó a contarles una historia en Heber, su lengua. Poco a poco las niñas más rezagadas se iban acercando, sentándose alrededor de ella. Los semblantes cambiaban y se tornaban en caras menos tensas y frías. Mientras observaba la escena, una niña risueña con cara de pilla se acercó a mí. Le presenté en mi yemer rudimentario básico, pero suficiente para entablar una conversación simple. Se llamaba May, tenía 13 años y llevaba pocos meses en el centro. Al ver mis problemas con el idioma, me sonrió muy divertida y me dedicó unas palabras en inglés. Estaba claro que iba a ser más sencillo comunicarse en su inglés que en mi yemer. Tras una breve conversación le pregunté si era feliz y me contestó fijamente. Ahora sí, quiero ser periodista para escribir cuentos para niños, para que sus madres los lean. Los cuentos tienen que tratar de cómo los padres quieren y cuidan a sus hijos y no los venden para la prostitución. May había tocado la fibra de la prostitución sin miedo, sin pestañear. Un sudor frío recorrió mi espalda. Tras unos segundos de silencio, recuperé mis fuerzas y pregunté, ¿te vendieron? Sí, mi abuela, y nunca lo entenderé. Silencio, levantó la mirada y continuó. No tengo padres. Mis recuerdos empiezan con mi abuela, con la que yo vivía. Hace un año me llevaron a la casa de un empresario extranjero mayor. Éramos muchas chicas en la casa, algunas cocinaban, otras limpiaban. Un día me llamó a su habitación, me quitó la ropa y me hizo cosas horribles que yo no sabía que existían. Yo solo gritaba, pero nadie podía escucharme. La abracé para intentar consolarla ante semejante vocación, pero ella no traslucía dolor alguno. Parecía recordarlo desde la distancia. Prosiguió. Esto se repitió otros días hasta que me di cuenta de que no podía aguantar más. Decidí escaparme y una noche salté la verja y me fui. No sabía dónde ir, no tenía sitio al que volver. Recordé que hacía tiempo había conocido a un señor de la India que nos traía arroz al barrio cuando no teníamos comida. Era un hombre bueno. Me fui a la casa donde vivía, era un misionero. Yo nunca había oído hablar de Christians. Él me habló de su Dios y de cómo murió en una cruz. Yo no he sido educada en ninguna religión, pero me interesó su historia. Pregunté cómo lo superó. Su respuesta fue, les perdonó. Comencé a acudir por las mañanas a la pequeña capilla cercana y hablaba con él, con ese hombre puesto en una cruz de madera. Le pedía que me ayudara a perdonar para liberarme de la angustia y de la rabia. Un día, mientras estaba sentada en el suelo, me di cuenta de que ya no sentía odio ni enfado. He perdonado al extranjero. Desde ese día mi vida ha cambiado. Empiezo a vislumbrar, emocionada, una solución viable a tanto dolor. Continuo. El misionero se estuvo informando sobre cuál era el mejor lugar para llevarme y finalmente decidimos denunciarlo a la policía, que fue la que me trajo aquí. Días después conocí a Somali, ahora soy feliz, tengo una madre y muchas hermanas. Es fundamental superar el dolor tan inmenso a través del perdón. No existe otra manera para alcanzar la paz. Yo lo intento con mis hermanas, sisters,
como se llaman entre ellas en el centro. Las quiero, las escucho, soy muy afortunada, soy muy feliz. Hablé con él largo y entendido, me resultaba impresionante cómo el poder del perdón había sanado sus heridas y más profundas. A lo largo de las semanas siguientes intenté seguir el modelo del perdón que ella me había mostrado. Me marcó profundamente, estudié, leí todo lo que encontraba sobre la capacidad de perdonar y fundamenté el proceso de comprender es aliviar. Esto significa que cuando comprendes o entiendes las razones que impulsan a alguien a herirte, su biografía, su forma de ser, su envidia, sus conflictos internos, consigues aliviar tu sufrimiento. En el caso de May, ella rabiosa contra su abuela, que la había vendido, me decía, ella, ante la desesperación de no tener nada, buscó una solución fácil, sin maldad, para que mis hermanas tuvieran de qué comer. Existe gente mala, por supuesto, pero la mayor parte de la gente que te hiere tiene sus razones. A veces ni ellos mismos las conocen, pero si las buscas, si indagas, puede sorprenderte el consuelo que recibes. El sufrimiento en la vida puede ser realmente doloroso y tormentoso, razón por la cual hay que luchar para superar ese daño. Cuando uno se queda anclado en un odio, cuando uno no es capaz de sanar las ofensas o humillaciones recibidas, puede convertirse en alguien resentido, agrio y neurótico. Para evitar esas consecuencias negativas, incluso en los casos en los que quien provocó el trauma no tiene justificación posible, a la víctima le conviene egoístamente perdonar. El drama y el trauma que unos aplasta y destruye, a otros los fortifica y regenera, dotándoles de mayor capacidad de amor. Un ingrediente tóxico derivado de lo que estamos hablando es el resentimiento. Resentimiento, la repetición de un sentimiento y de un pensamiento, de forma recurrente y perjudicial. Todas las religiones y sistemas éticos tienen en el perdón uno de sus ejes básicos. El budismo lo trata en profundidad. Existen lecciones magistrales de Buda sobre la necesidad del ser humano de perdonar. En el judaísmo, el concepto de perdón es fundamental, muy similar al que poseen los cristianos. Para expresar este tema, paso a relatar una historia impresionante. Y si no se pueden comprender, de ninguna manera. Simon Weizsäcker fue un judío austriaco de profesión arquitecto. Tras haber estado internado en 5 campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, fue liberado en Mauthausen por los americanos en 1944. Una vez recuperado, comenzó su tarea, más que conocida, de implacable caza nazis por todo el mundo. Consiguió llevar ante los tribunales a más de 1000 nazis. En sus libros, El girasol y Los límites del perdón, relata su historia personal y su idea ante el gran dilema del perdón. La anécdota que marca sus páginas y su vida es la siguiente. Un día, estando en un campo de concentración, una enfermera le pidió que la siguiera. Fue llevado a una habitación donde un joven de la SS, Carcel, moribundo de 21 años, le hizo una petición peculiar. Había recibido una bala mortal y estaba agonizando. Carl, vendado casi totalmente sin apenas poder hablar, solicitó a la enfermera que le trajera un judío antes de morir porque quería hablar con él.
Es un abordaje psicoterapéutico y una técnica empleada para trabajar el trastorno de estrés postraumático. Integra elementos de diferentes enfoques psicológicos. Usa la estimulación bilateral mediante movimientos oculares, sonidos o tapping, golpecitos, por los que se estimula un hemisferio cerebral y cada vez más. El MDR presenta múltiples estudios de validación científica. Es útil para pacientes con traumas severos, muertes, atentados, abusos psicológicos o físicos u otros eventos difíciles que han bloqueado al paciente por alguna u otra razón. Los empleé en Camboya con resultados muy satisfactorios. Trabajar el nivel de autoestima, la capacidad de perdonar, de sobreponerse a la rabia, a la sed de venganza o a la autocompasión es propia de las personas que poseen fortaleza interior. Si ante un acto grave quien lo sufre es capaz de sobreponerse y perdonar, está haciendo una exhibición de seguridad en sí mismo y propia de alguien con autoestima sana. Ser optimista. A veces requiere tiempo, pero el simple hecho de saber que se puede crecer ante el dolor, la esperanza de superarlo puede resultar un bálsamo para aliviar las heridas. Evitar anularnos con sentimientos de culpa. Cuidado con convertirnos en víctimas. Hay personas que ante una fatalidad se encierran en sí mismas y evitan progresar. Acudir a hechos pasados para autojustificarnos una y otra vez nos acaba enquistando, deteniendo nuestra trayectoria vital. Mirar hacia adelante. A perdonar se aprende cuando a uno le han tenido que perdonar. Es un ejercicio sano rebuscar en nuestro pasado reciente, en nuestra propia vida, el perdón de otros. Ver a la otra persona como digna de compasión, decía Juan Pablo II, no hay justicia sin perdón, no hay perdón sin misericordia. Hay que tratar de sustituir lo negativo por sentimientos poderosos como la compasión y la misericordia. ¿Qué es la compasión? La empatía es sentir lo que siente el otro, ponerse en el lugar de otra persona. La compasión literalmente es sufrir juntos. Es una capacidad que eleva a quien la ejercita. No solo entiendes el dolor que atraviesa el prójimo, sino que conectas con su sufrimiento, intentando emplear todas tus herramientas personales para ayudarle a salir adelante. Trabajar la compasión desde el corazón tiene efectos maravillosos en la mente, en el cuerpo y en la relación con los demás. Es una manera de liberarse de la rabia y del odio, aportando paz y equilibrio. Obviamente la capacidad de empatizar es distinta en cada individuo, pero puede trabajarse, lo que nos ayudará en nuestras relaciones personales y profesionales. No existe un miedo enorme a sentir el dolor de otros, a acercarse al sufrimiento ajeno, debido a que eso nos quita el placer de nuestro día, porque nos sentimos vulnerables al sentir de cerca emociones de otros, podemos reabrir heridas de nuestra propia vida. No somos capaces de ayudar y surge la frustración de sentir que no es útil. Nos angustia sentir demasiado y llevarnos el problema a la casa. Esto sucede en ocasiones en las terapias o en casos de personas muy sensibles. El dolor escuchado es tal que uno sale excesivamente removido. Por lo tanto, es muy necesario conocerse y saber hasta qué punto podemos entregarnos a los demás sin medida. Vivir angustiado por el futuro, el miedo y la ansiedad. El caso de John. John, varón de 35 años, estaba trabajando en las Torres Gemelas el día 11 de septiembre del 2001. Se encontraba en la segunda torre, bajó las escaleras a la velocidad del rayo, consiguió salir del edificio y permaneció varias horas entre los escombros. Al darse cuenta de que había resistido a un ataque terrible, buscó a otros supervivientes entre las ruinas. Sentía la muerte de cerca mientras gritaba desesperado buscando restos de vida entre los cadáveres que lo rodeaban. Varios de sus compañeros fallecieron ese día. Meses después, no era capaz de estar a oscuras. Tenía pesadillas recurrentes en las que se levantaba sudando y chillando. No fue capaz de subirse a un avión hasta muchos años después. Su mente se bloqueaba con facilidad y su cuerpo se tensaba con pequeños sonidos, imágenes o recuerdos de aquel día. John precisó terapia durante años para superar su angustia, su trauma y su miedo atroz. Empecemos por el principio. El miedo nos acompaña desde el nacimiento. Es una realidad que ha existido siempre. Sin miedo seríamos criaturas insensatas e imprudentes. La manera en que gestionamos esa emoción nos define en nuestro desarrollo como personas. El miedo, en principio, es un mecanismo primario de defensa. Se puede convertir en nuestro gran enemigo y perturbar nuestra percepción de la vida. Tito Livio expresaba al tratar sobre este asunto: el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. El temeroso percibe su entorno como algo hostil que lo altera y le convierte en un ser vulnerable a todo, y no debemos olvidar que los grandes desafíos poseen un componente de incertidumbre, ya que nada grande comienza sin un poco de miedo. No es cuestión de eliminar el miedo, sino de saber que existe y aprender a gestionarlo de forma correcta.
El miedo es una emoción clave y fundamental en nuestro equilibrio interior y en nuestra supervivencia. Uno precisa tener miedo a ciertas cosas para no lanzarse a todo tipo de periplos y aventuras sin medida. Cualquier ser humano posee temores en su vida, los valientes y los triunfadores también. La diferencia está en que los que triunfan saben gestionarlo. La ansiedad, cuando se asienta, tiene un efecto terrible en el organismo. Cualquiera que haya padecido un ataque de ansiedad o de pánico experimenta una realidad pavorosa. Aunque uno sea consciente de que no va a morir de un infarto, en esos instantes la mente no permite distinguir con claridad. Lo que caracteriza a la ansiedad es el miedo, un miedo vago y difuso, en ocasiones sin origen claro, que deriva en angustia y en bloqueo emocional. La valentía no es ausencia de miedo, sino capacidad de prosperar y avanzar pese a este. La gestión de la emoción es básica para el equilibrio personal. A veces el miedo es tan intenso que realiza un golpe de estado. Toma el control de nuestra mente y pasa a monopolizar nuestro comportamiento. En esos casos, la vulnerabilidad de la persona que lo padece es grande y cualquier estímulo exterior, por pequeño que sea, puede provocar una relación desproporcionada que altere química y fisiológicamente el organismo. Es un en ese ecosistema en el que surge la ansiedad, el miedo patológico que nos bloquea e impide hacer una vida normal. ¿Cómo funciona el cerebro ante el miedo? ¿Qué sucede exactamente en la ansiedad? El centro del miedo se encuentra en la amígdala cerebral, localizado físicamente pequeña, pero muy relevante en nuestra vida y comportamiento. La amígdala, según estudios recientes, está activa en la gestante desde el final del embarazo. Tiene una gran capacidad para almacenar recuerdos emotivos y reacciona dependiendo de las emociones que surgen. Procesa la información relativa a las emociones y el aviso al cerebro y al organismo del peligro de que algo no va bien, activando la respuesta o reacción de miedo o ansiedad. El hipocampo, fundamental en la memoria y el aprendizaje, codifica sucesos amenazantes o traumáticos en forma de recuerdos. Un caso real de mi propia vida. Estaba estudiando primero de medicina. En época de exámenes, muchos acudimos a la biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid porque no cerraba por la noche y había buen ambiente de estudio. Tenía examen de física médica el día siguiente, 13 de junio. Recuerdo la fecha ya que ese día es mi santo e iba a celebrarlo por la tarde. Había quedado en la biblioteca con dos amigos que estudiaban ingeniería para que me explicaran mejor algunos conceptos que me costaban entender. Salí en torno a la 1:45 de la madrugada de la biblioteca, cogí el coche y volví al centro de Madrid. Circulaba por una vía de doble carril bien iluminada, no iba especialmente rápido, pero de repente en una curva vislumbré un coche que se dirigía en dirección contraria hacia mí. Tengo grabados en mi retina los faros del coche a pocos metros de distancia. Pegué un volantazo y lo esquivé. Me latía el corazón a mil, me temblaba el cuerpo, me paré en el arcén a pocos metros y me eché a llorar. De repente escuché un golpe seco, terrible, miré hacia atrás, pero no alcanzaba a ver nada. Llegué a mi casa aterrorizada y desperté a mis padres. No podía dejar de llorar. Rezaba agradeciendo a Dios estar viva, pero no conseguía relajarme. Puse la radio para ver si me pasaba esa sensación de pánico que seguía reinando en mi mente. Al cabo de unos minutos escuché accidente en la carretera de Colmenar, kamikaze colisiona contra dos coches, hay 4 fallecidos. Esa noche me marcó profundamente. No dormí ni un instante, al día siguiente por la mañana mi examen fue un auténtico desastre. Durante la tarde me dediqué a visitar amigos y familiares, estaba consternada, incluso semanas después sí escuchaba un frenazo en la calle, un sonido de motor más alto de lo normal. Todo mi cuerpo volvía a resentirse, con taticardias, temblores y angustia. Tardé varios meses en superarlo. Todas las semanas recorría exactamente el mismo trayecto, no quería bloquearme y no ser capaz de volver a enfrentarme al coche o evitar ciertas vías. Hoy en día ese suceso está completamente superado, pero este hecho me ayudó mucho a entender los bloqueos por miedo o ansiedad. Otra escena para ejemplificar este circuito, el caso de Blanca. Blanca fue una noche a recoger su coche en un aparcamiento subterráneo, solía ir en autobús, pero ese día había tenido que hacer varios recados antes de entrar a trabajar y dejó el automóvil en un parking cercano. Al llegar observó que estaba poco iluminado, vacío, sin seguridad ni control. Llegaba muy cansada, había tenido un día difícil con varios conflictos y se encontraba exhausta y sin fuerzas. Acudió apresuradamente a la caja automática para pagar cuando escuchó un ruido. Un tipo con mala pinta se le acercó, recordó entonces una escena acontecida hace años cuando trabajaba en Brasil y le robaron durante la noche. El corazón le latió con fuerza, comenzó a sudar, su mente no conseguía pensar con claridad, quería estar en el coche. No había nadie más cerca y la angustia la acechaba. ¿Qué había sucedido en la mente de Blanca? La amígdala le había puesto en guardia.
debido a que el aparcamiento de noche es en una zona de recuerdos un lugar de riesgo y que la persona que acude tras ella también. Ella guarda en su memoria en el hipocampo datos de su experiencia negativa en Brasil, hay esas ideas memorizadas. Ella añade otra: no vuelvo a aparcar aquí, no vuelvo a recoger el coche de noche, o si tengo que recoger mi coche iré acompañada. Recuerdos, ansiedad, memoria, activación física, todo ello unido, hipocampo y amígdala, binomio clave en la gestión y recuerdos y en los episodios de ansiedad. La mayoría de las circunstancias que activan el miedo en nuestra mente son aprendidas, son incorporadas conforme los experimentamos, bien sea directamente o a través de otros. Es decir, el cerebro las tiene codificadas como temerosas y de forma adaptativa, al percibir algo similar a lo sucedido en el pasado, activa todos el sistema de alerta. Esas situaciones temerosas pueden provenir tanto de eventos traumáticos del pasado como de eventos no superados o afrontarlos correctamente. Cuando el cerebro percibe toda la realidad como amenazante, esto es debido a que el sistema de alerta se ha hiperactivado. Estamos entonces ante el trastorno de ansiedad generalizada que requiere un abordaje integral para que en general tiene buen pronóstico, o ante el trastorno de estrés postraumático que aparece cuando, habiendo dejado un evento terrible una huella de afecto en nosotros, nuestra mente ante simples estímulos hace que el cuerpo reaccione desproporcionadamente como una descarga, recordando y reviviendo. Marian Rojas Estapé. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Parte 6.